Capítulo 10. El peor enemigo del hombre es el hombre. Me levanté como nuevo. No supe exactamente cuántas horas había dormido. La puerta corrediza se abrió y entró un hombre muy similar a Yacet, pero un poco más bajito y menos corpulento. Soy Uliel. Te conduciré hasta la sala de conferencias, me dijo dándome la mano, un gesto que Yacet no solía hacer. Me desplacé por una de las cintas magnéticas como si fuera una escalera eléctrica, hasta un salón grande que tenía en el centro unos focos que provenían del techo. Es importante que antes de reunirte con el consejo de Agartha veamos unas imágenes, me explicó Uliel como si estuviéramos en un salón de clase. A continuación te presentaré una secuencia en hologramas y te iré contando de qué se trata cada una de las escenas. Me senté en un sillón muy cómodo. Elvis se echó a mi lado, en el suelo, y siguió durmiendo como si nada. Vas a ser testigo de momentos muy duros, pero es importante que estés muy concentrado. Yo te iré diciendo a qué corresponde cada imagen, ¿de acuerdo? Sí, señor. Y entonces las luces del salón bajaron y los reflectores del techo empezaron a proyectar ahí mismo, frente a mis ojos, una especie de películas en tercera dimensión que le daban a uno la impresión de estar metido en la historia. El sonido era real, como si las personas estuvieran a pocos metros del sillón donde yo permanecía sentado. Lo primero que vi fue un pueblo japonés donde la gente iba y venía en bicicleta por las calles. Todo parecía muy tranquilo y normal, cuando de pronto una nube de calor se extendió por todas las avenidas y los parques y convirtió la ciudad en un infierno. Una enorme nube de humo ascendió hacia el cielo. La gente fue lanzada contra los escaparates de las tiendas, fue chamuscada en los andenes y dentro de sus casas, y los niños fueron cocinados por la onda de calor en las escuelas. Los sobrevivientes se arrastraban por el suelo mutilados y en carne viva. Yo no sabía para dónde mirar, todo era un horror. Escuché la voz de Uliel que me decía: estamos en agosto de 1945, Felipe, el mes en que se lanzaron dos bombas atómicas sobre dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Estaba prohibido bombardear objetivos civiles y, sin embargo, el ejército de los Estados Unidos decidió lanzar las bombas en medio de poblaciones pacíficas, de ciudadanos que estaban trabajando y de niños que estaban estudiando en sus escuelas. La ola de calor alcanzó los 1000 grados centígrados a 1 centímetro del piso. Vi a un señor japonés que levantaba los cuerpos de dos de sus hijas convertidos en dos lagartos humeantes. El hombre miraba hacia el cielo y parecía reclamar por lo sucedido. Luego cambiamos el escenario. Era invierno y había nieve en el suelo y en el tejado de las construcciones. Vi unas bodegas donde varios hombres y mujeres, delgados en extremo, eran conducidos a unos hornos crematorios. En sus rostros y sus cuerpos amarillentos se notaban los meses o incluso los años de hambre. La piel estaba pegada a los huesos y casi no podían caminar. Unos guardias los empujaban para que ingresaran en los hornos. Luego los gaseaban y los cremaban. Había hombres, ancianos, mujeres y niños. Se abrazaban los unos a los otros y parecían rezar en una lengua que no comprendí. Estos son los campos de exterminio que los nazis en Alemania crearon para eliminar a sus prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, dijo Uliel con la voz acongojada. Casi 6 millones de personas, en su mayoría judíos, fueron torturados y asesinados en estos lugares. Cambiamos de nuevo país y de época. Hacía sol, la vegetación era espesa y volví a ver personas de ojos rasgados. Corrían por entre la maleza y parecían campesinos muy asustados. Un par de aviones planearon sobre sus campos y lanzaron llamaradas que incendiaron los árboles, las plantas y los cultivos. Varios de ellos cayeron al piso carbonizados. Unos pocos niños corrían despavoridos y gritaban de terror.
Tuvieron la mala suerte de tropezarse con un grupo de soldados con rasgos occidentales que se rieron de ellos y que decidieron dispararles por la espalda. Las armas retumbaron y los niños cayeron fusilados. Los soldados no dejaban de reír y de celebrar. ¿Estás viendo? La guerra de Vietnam, Felipe, dijo Uliel con la voz grave. Durante años masacraron a la población civil, bombardearon sus aldeas y quemaron sus cosechas. Las luces giraron y ya no estábamos en sitios abiertos, sino en una prisión, en una cárcel subterránea donde escuché voces en español suplicar piedad y misericordia. Uno de los prisioneros, por entre uno de los barrotes, le pasó a otro la foto de una mujer y le dijo: dile que la amé, siempre con locura, que me la llevo en el corazón. El otro no alcanzó a contestarle porque unos soldados entraron y sacaron al primer prisionero a las malas, arrastrándolo por el piso. Luego hubo un cambio de secuencia y vi cómo lo subían a un avión a la madrugada junto a otros hombres jóvenes, y las imágenes mostraban también cómo despegaban el aparato de un aeropuerto militar. Ya en el aire, volando sobre el mar, abrieron las compuertas del avión y empezaron a arrojar a los prisioneros al mar desde una gran altura. Ellos suplicaban, lloraban, se arrodillaban, pedían clemencia, pero nada. Los uniformados se sonreían y continuaban empujándolos al vacío. Estás viendo cómo los militares chilenos se deshacían de sus prisioneros después del golpe militar de Augusto Pinochet, dijo Uliel, muy serio. Ese hombre que acabas de ver en la cárcel se llamaba Omar Martínez. Tenía 20 años y estudiaba antropología. A continuación me presentaron varias secuencias de guerras en Irak, en Afganistán y de revueltas populares en Libia y en Siria. Vi también prisioneros torturados y muriéndose de distintas enfermedades atroces en cárceles norteamericanas y en la isla de Cuba. En todas las imágenes la constante era la misma, la crueldad, la falta de compasión hacia el sufrimiento de esos hombres que oraban y que suplicaban un poco de piedad. Empecé a sentir mareo. La última escena fue atroz y quedó grabada en mi memoria para siempre. Unos guerrilleros tenían secuestrada a una mujer en medio de la selva. Junto a ella estaban sus 2 hijos, una niña de unos 7 años y un niño un poquito mayor que tendría más o menos mi edad, unos 10 años. La mujer estaba encadenada a un árbol. Uno de los guerrilleros cogió a los 2 niños y se los llevó con él hasta ponerlos a unos 15 o 20 metros de distancia. Luego le dijo a la mujer que lloraba y gemía: Elija, solo puedes salvar a uno. No, por favor, no me haga esto. Sí, si no elige, los matamos a los 2. Por favor, se lo ruego, apiádese de mí. El guerrillero cargó el arma y se preparó para apuntar a los 2 niños. ¡No! ¡No haga eso!, gritó la mujer intentando zafarse las cadenas que la mantenían atada al árbol. El guerrillero puso a los 2 niños de rodillas y apuntó a la cabeza del niño primero. La mujer no pudo más y entonces gritó entre aullidos: ¡A ella! ¡Mátela a ella! ¡Mátela a ella! El guerrillero puso el arma en la nuca de la niña y disparó. La niña cayó muerta enseguida. Luego el hombre se retiró y el niño corrió a los brazos de su mamá, que cayó desmayado del dolor sobre la maleza. Este es tu país, Felipe, me dijo Uliel, suspirando. Acabas de ver el asesinato de una niña llamada María Ospina. Su madre enloqueció ese día y solo sobrevivió el niño, que fue adoptado por una pareja holandesa. El Ejército Nacional, los guerrilleros y los paramilitares, todos, sin excepción, han cometido atrocidades como esta. Empecé a llorar y sentí que estaba a punto de caerme al piso. ¿Significaba esto que los reptilianos tenían razón y que lo mejor que le podían suceder a nuestro mundo era nuestro exterminio? Unas arcadas me hicieron llevarme las manos a la boca. ¿Qué te pasa?, me preguntó Uliel. Me siento mal.
Necesito un baño, por favor. Uliel me condujo hasta un pequeño espacio donde había un lavamanos con un diseño muy extraño y un inodoro transparente en el piso. No pude más, me arrodillé y empecé a vomitar en espasmos intermitentes.